favor, póngase de pie y abramos la palabra. Dios últimamente nos ha estado, digamos, redarguyendo para insistir, yo diría, insistirle a la iglesia el compromiso con el Señor. Ni siquiera es el compromiso con el hombre, porque nosotros no le servimos al hombre. Estamos cansados y repetimos siempre que nosotros servimos ¿a quién? Al Señor. De hecho, la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Inclusive dice, si usted lee bien el texto, es, mírese al espejo, porque está hablando también de usted mismo. Maldito el hombre que confía en sí mismo también. Puestos los ojos ¿en quién? En Cristo, el autor y consumador de la fe. Y tenemos varias historias en la Biblia en las cuales hablamos acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿recuerdan? Y hubieron varios imperios que representaban esa estatua que él era, y el último que se muestra está en los pies. Habla de que tenía unos pies de metal, de hierro y barro. Y usted sabe que el hierro y el barro pues no se funden juntos. Y después de él mirar esa imponente figura, que era una estatua inmensa, cayó una piedrita de lo alto y golpeó uno de los dedos y destruyó todos esos imperios. Y vemos también en la Biblia la historia de David y Goliat, donde un simple muchacho joven, el menor de todos, finalmente con una piedra destruyó a este grande gigante. Hablamos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Leemos todos unánimes juntos. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi al ángel que estaba en pie en el sol, clamando a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la cena del Señor, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Soberano Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones en este día, Señor. Obra, Dios, a tu iglesia, Señor. Padre, este es el mensaje de los últimos tiempos, Señor. Ayúdanos a comprender que hoy sea nuestro día, el día en que nacimos, Señor. Que todos aquellos que estén muertos hoy tengan la vida. Que volvamos en sí, Señor, como el hijo pródigo.
Que volvamos en sí como Nabucodonosor cuando miró hacia arriba y reconoció que tú eres rey y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Entonces obra con poder. Unge mis labios, Señor. Que no sea yo hablando por mi propia cuenta, sino que sea tu Espíritu Santo obrando con poder. Nos arrodillamos delante de tu palabra en el nombre postrero y poderoso y eterno de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. Estamos leyendo la revelación de Jesucristo. Y estamos viendo una historia maravillosa, una historia que está escrita, pero todavía no se ha consumado. Habíamos hablado de que más de 23,000 profecías en Cristo se han cumplido ya. Y faltan otro montón, unas cuantas que faltan por cumplirse. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cómo tenemos nosotros o con qué seguridad podemos afirmar que estas cosas van a ocurrir? Pues muy sencillo, por todo lo que ya ha ocurrido, que es certero y que hemos visto y que vivimos. Porque aún hasta para retirar de un cajero sale un recibo con la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento se ha cumplido, con excepción de algunas cosas que en este momento se están ejecutando. Ustedes han leído el libro de Daniel, el libro de Isaías, el libro de Joel, muchos libros, y están hablando de estos eventos futuros que van a suceder y que están sucediendo. Y que desafortunadamente la iglesia del Señor está ignorando. Entonces, cuando nosotros leemos esta porción de la revelación de Jesucristo, nosotros nos podíamos hacer una pregunta. ¿A partir de cuándo es la venida del Señor? Cuando el ser humano piensa en la venida del Señor, piensa en un día específico. Piensa que la venida del Señor es como cuando uno espera a alguien en Transmilenio que salga del portal y ya llegó y listo, llegó y se acabó. En un momento, en un instante. ¿Sí? Piensa como cuando uno está esperando a la esposa que llegue de hacer alguna diligencia y entró y ya uno dice, listo, ya llegó. De eso nosotros pensamos. Pero resulta que la venida del Señor no es un solo momento, sino son diferentes tiempos que están relatados desde básicamente del libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Y nosotros necesitamos leer las Escrituras para poder comprender desde cuándo empieza la venida del Señor y hasta cuándo vendrá y pondrá sus pies sobre la tierra. Que esa fue la porción que acabamos de leer en Apocalipsis 19. Y la venida del Señor empieza a partir de su iglesia. Miremos Primera de Tesalonicenses 4:16. Ya el Señor aquí viene advirtiéndonos. Ya el Señor ha hablado acerca de la apostasía. Ya el Señor ha hablado en las Escrituras acerca del hombre que es de Dios, que ya no le da la gloria a Dios, sino que se ha sentado en el lugar de Dios y se hace llamar Dios. Y eso lo estamos viendo en muchas iglesias, ¿cierto? Que se hacen llamar de sana doctrina, pero terminan adorando ¿a quién? A los hombres. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo, se me perdió, dije 16, 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En este momento el Señor viene con voz de mando, con voz de trompeta, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero.
todos aquellos, ojo, los muertos en Cristo, solamente los muertos en Cristo. Las personas que murieron sin Cristo todavía no van a resucitar. Es importante aclarar, porque a veces en nuestra mente pensamos que todos resucitan. No, dice, los muertos en Cristo. Es decir, lo voy a traducir, todos aquellos que pertenecieron o pertenecen a la iglesia del Señor. ¿Me hago entender? Si mi tío Pepito Méndez murió creyendo en el Señor Jesucristo y es parte de la iglesia y muere, en este caso él resucitará primero. Hasta ahí estamos bien. Dice ahí, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos. Es decir, que si hoy viniera el Señor, todos nosotros seremos arrebatados. Primeramente los muertos en Cristo y seguidamente nosotros, los que hayamos quedado. Y dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vuelvo y leo el 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pregunta, ¿el Señor ya puso los pies sobre la tierra? No, la iglesia es recibida por el Señor. ¿En dónde? En el aire. Dicen en Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor fue elevado en las nubes, dicen los ángeles, y este mismo que están viendo subir así, así mismo volverá. Y al mismo lugar, al Medio Oriente, en donde hoy nosotros estamos viendo que todo el mundo, todo el planeta tiene los ojos puestos en este pequeño territorio. Hasta ahí vamos bien. Entonces, el Señor viene ¿por quién? Por su iglesia. Va a llevarse a los vivos y a los muertos. Y va a haber algo en el cielo que se llama inmediatamente las bodas del Cordero, en donde cada uno de los que somos parte de la iglesia vamos a estar con el Señor, dice la Escritura, por siempre. A partir de este tiempo van a suceder N cantidad de eventos sobre la tierra. Ya nosotros vemos que dependemos de un aparato de estos. ¿Ustedes saben qué tamaño es el tamaño de una SIM card? Pues lo que nosotros palpamos de la SIM card más pequeña es un cartoncito donde está puesto un chip microscópico, ¿cierto? Y con ese chip tienen toda nuestra información aquí adentro. Ya usted puede dejar la billetera en su casa, pero no importa, desde que traiga el celular, no hay ningún lío. Y ya ese chip está listo para ser implantado en nuestras manos, y dice que también en nuestra frente. Y dice también la Escritura, y que nadie podrá comprar ni vender, porque en ese chip que ustedes ven ahí, que les acabo de mostrar, va a estar toda su información financiera, va a estar toda su información de salud, va a estar toda la información. Imagínense que hasta las calorías que usted queme caminando, el aparatico ese se lo va a decir. ¿Cuánto se gana usted? Ahí le van a pagar de su trabajo, con eso va usted a comprar. Y los que han experimentado, o hemos experimentado, cuando se va la señal del Wi-Fi o nos quedamos sin internet, quedamos ¿qué? Varados. Imagínense, nadie podrá comprar y nadie podrá vender. Y dice la Escritura que en ese lapso se va a levantar el falso profeta, se va a levantar la bestia, gobernados por nada más y nada menos que Satanás, que es el que en este momento está metido dentro de esta iglesia y de todas las iglesias. Y es el que en este momento hace que usted vea a su hermano haciéndole mala cara cuando no es así.
Y es el que hace que usted entienda más lo que su hermano le está diciendo. ¿Por qué? Porque él quiere dividir, dañar, destruir y acabar. Que es el que quiere meterse en usted para que usted se encime en sus propios problemas y no mire hacia afuera. Y piense que la vida, toda la vida, corre en torno a lo que usted vive aquí adentro, en sus problemas, en sus situaciones, cosas que usted mismo se ha buscado. ¿Sí me hago entender? Y usted ahora no tiene posibilidad de ver el exterior. Usted es todo el universo y eso es un problema, porque nos estamos olvidando de que Jesús viene es por su iglesia. Nosotros necesitamos meternos. Cuando estábamos en el colegio decía, ay, no se meta conmigo. Bueno, nosotros necesitamos meternos con Dios. Necesitamos estar con Él. Dejar de pensar en nosotros mismos y vivir la vida de fe como Él quiere que la vivamos. Toda la palabra del Señor nos está exhortando a que sirvamos, que hagamos, que prediquemos, que llevemos el Evangelio. Toda la palabra está dirigida a eso. Cuando yo me encargo de las cosas del Señor, el Señor empieza a sanar mi alma, mi espíritu, me da tranquilidad, me da paz. ¿Sí? A veces pensamos, porque la Biblia dice que los que creemos en el Señor Jesucristo viviremos en angustia y pasaremos tribulación, así como Él la vivió. Pero el Señor no se refiere a la angustia y a su tribulación y a los problemas coyunturales que usted tiene. Cuando el Señor le dice a la mujer en el Génesis, y parirás los hijos con dolor, se refiere a la iglesia y cada uno de ustedes. Créame que hay gente que siente Dios siente cuando uno de ustedes no quiere nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos llegar a esa puerta estrecha y no solo verla, porque dice la Escritura que muchos llegarán a esa puerta, muchos llegarán, pero son pocos los que quieren entrar. Le hacemos coquitos. Ay, yo soy cristiano, pero hasta ahí. No, la vida de fe no es decir yo soy cristiano. La vida de fe es servirle al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas. ¿No ve que le va a demandar? ¿Qué hiciste con los dos? Se me olvida la palabra. Los 2 talentos. Te traje 4, Señor. ¿Qué hiciste con los 5? Te traje 10. ¿Qué hiciste con ese único que te di? No, lo enterré. Quitáselo y dáselo al que tiene más. Y el tal sea echado donde es el llanto y crujir de dientes. ¿Entiende que si no hacemos la obra usted está despreciando al Señor? Entonces viene el falso profeta, la bestia y Satanás. Y esto es una situación tremenda. Miremos Joel, iba a decir Joel porque en inglés se dice Joel, capítulo 2. Creo que Joel está después de Daniel, Oseas y Joel, ¿cierto? Joel capítulo 2, y lo llama el día terrible del Señor. ¿Ya lo tiene? ¿Perdón? Joel 2, desde el 1, dice ahí. Vamos a leer solo los versículos que yo les voy diciendo para no leer todo. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. ¿Cómo es el pueblo? Grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará la llama, como en el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado,
ni tampoco habrá quien de él escape. Versículo 12. No, 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Hay gente que es injusta, dice, ay, yo esa Biblia no la creo, porque ese Dios que tienen ustedes es un Dios castigador, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y sí, sí lo es. El texto que leímos dice, sus ojos rojos de la ira de Dios. Pero ¿cuántos siglos lleva el Señor detrás del pueblo de Israel, detrás de los gentiles? Oiga, conviértanse. ¿Cuántos siglos duraron para que el Señor tomara de lo mejor de él, su Hijo amado, lo más preciado, y lo enviara a este universo para que lo mataran, para que él muriera por nuestros pecados? Y lo esperaban. Y todos se unieron a una. ¿Quiénes? Los judíos y los gentiles. Y después de que lo mataron, llevan de 2000 años los judíos y los gentiles, y todavía no se han puesto de acuerdo. Todavía no se han puesto de acuerdo. Al contrario, leamos el Salmo 2. Los reyes de la tierra se han juntado a una contra Dios y contra su único Hijo, el ungido de Dios, el Cordero de Dios, el que quita, y voy a decirlo diferente, el que quitó el pecado del mundo. Dice ahí el Salmo 2, ¿no? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Esas son todas las naciones que hoy en día están alrededor de Israel. Todas las naciones. Digo, todas. Aún esta nación, su presidente ya lo manifestó. Estamos en contra de. No, aquí no habla de personas, habla de naciones. Eso en el mundo espiritual tiene una trascendencia. Por eso necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos ser iglesia, necesitamos más vigilias, necesitamos ayunos, necesitamos predicar. Obvio, hacer el verdadero ayuno como lo dice la Escritura. Porque de nada sirve aguantar hambre y no compartirle el evangelio al hermano. Eso no tiene sentido. El Señor lo explica ahí en la palabra. Venga al estudio y tratamos ese tema. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos las ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Y sabe qué? Ja, 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 ja. El Señor que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. Imagínense, desde pequeñitos nos enseñaron, y eso sí se lo agradezco a mamá. Ven, Señor Jesús, ven, no tardes tanto. Pero no sabíamos, ni nos imaginamos, y creo que la gran mayoría de las personas que rezan la novena de aguinaldos, no se les cruza por la mente que cuando están diciendo, ven, Señor Jesús, están, voy a decirlo, consultando
o invocando o tocando. No digo invocar porque a lo mejor puede parecer como un rito o algo. Están recordando lo que está escrito en el Salmo 19 que acabamos de leer. Ven, Señor Jesús. ¿Entiende que la iglesia no va a llegar a ese momento? ¿Entiende que la iglesia es arrebatada? Porque la palabra del Señor dice que Cristo murió por nosotros para apartarnos de la ira venidera. Y le aclaro, hay muchos que dicen que la iglesia va a pasar por tribulación. Mentira, porque si la iglesia va a pasar por tribulación, en vano vino Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender? A eso vino el Señor, a salvarnos, a que no padeciéramos lo que van a padecer todas aquellas personas que han rehusado recibir el amor de Dios, que han rehusado recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador. Es muy importante que nosotros nos eduquemos en esto. Entonces vendrá el falso profeta, vendrá la bestia, liderados por Satanás. Y muy después, al final de los 7 años, que van a pasar yo creo que muy lentamente. ¿Ustedes han sentido alguna vez un dolor de muela en la noche? La noche más larga del mundo, por el dolor que ustedes tienen. Sí, y cuando ven ustedes que amanece aún sin tomar nada, ya el mero hecho de que amanezca ya como que el dolor merma, ¿cierto? Esos 7 años de gran tribulación van a ser 7 años bien largos, bien largos. Inclusive los científicos están diciendo que el día va a demorar más, que va a durar casi 25 horas. Eso dicen los científicos. Entonces, vendrá al final de esos 7 años y el Señor mismo dice, pondrá los pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se va a partir en 2, al mismo lugar donde ellos lo mataron, lo crucificaron, el mismo lugar donde Él fue levantado sobre las nubes, a ese mismo lugar el Señor vendrá. Leamos, eso está en Zacarías, capítulo 14. Ahorita me dicen, no, Zacarías no tiene 14, entonces otro libro. Zacarías capítulo 14, versículo 2. Es la misma historia. Es la misma historia que leímos, dice. Porque yo reuniré, versículo 2, dije, Zacarías 14, 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Entiende que es un área más o menos de 300 kilómetros, según lo que los textos hablan? Y entiende que cuando venga el Señor, dice su palabra, hasta que ponga sus pies sobre sus enemigos, que son el estrado de sus pies. Y que dice la Escritura que Él va a pisar el lagar del furor de su ira sobre todos esos ejércitos que aún se han confinado en contra de Él. Es que está escrito, hermano, pero no se habla.
Pero este es el tiempo de entender y hablarlo, porque lo estamos viendo en las noticias, estamos viendo la Agenda 2030, estamos viendo que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, estamos viendo que están censurando las palabras aún por la internet, estamos viendo que aún esta transmisión, no sé si en poco tiempo o en varios años, la van a quitar, la van a cortar. Ellos van a decidir qué se publica, qué no se publica. ¿Entiende que eso pasa en los gobiernos comunistas? Ya toman poderío sobre los medios de comunicación y solamente permiten que se mande por la radio y por la televisión lo que el gobierno quiere. Y así vamos a estar nosotros en muy poco tiempo. Porque todo lo que está escrito en la palabra se está cumpliendo. Perdón. Entonces todos los ejércitos estarán unidos. ¿Quiénes están y quiénes son parte de esta conspiración? Hay tres grupos. Ya lo dijimos, los judíos, los gentiles, ¿y cuál es el otro grupo? Los cristianos. La iglesia del Señor que se ha vendido. La iglesia del Señor que se metió en proselitismo. La iglesia del Señor que está predicando acerca de dinero, de plata, de billete. Y hay gente que le molesta eso. Ay, no hable de plata, no diga nada de las iglesias. Pero es que no soy yo. Mire la iglesia de la Odisea. Vamos a Apocalipsis. Por favor, que hoy su vida cambie. Por favor, se lo ruego, de verdad, que esta no sea una prédica más. Que usted venga dentro de 8 días con el chip totalmente al revés. Que usted salga de acá entendiendo que el Señor puede venir hoy, en este mismo momento, esta noche o mañana, porque ya todo está listo para que esa trompeta suene, tal y como lo dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis 3, versículo 17. Le está hablando el Señor a la iglesia de la Odisea. En la Biblia hay 7 iglesias, y esta iglesia, la Odisea, que está en Apocalipsis, es la última iglesia del Apocalipsis. Y a partir del llamado de atención que le hace a esta iglesia, no se vuelve a hablar de la iglesia en el libro de Apocalipsis, sino hasta el capítulo 19 que acabamos de leer. Y ahorita miramos por qué. Y dice el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico. Esa es la iglesia. La iglesia se llenaron de dinero, compraron propiedades, tienen los mejores conciertos, las mejores pantallas, los mejores efectos, tienen unos conciertos maravillosos y la gente está ya saltando toda gozosa, esa adrenalina, y salen de esos cultos creyendo que están vivos, pero no les han predicado el evangelio del reino de los cielos. ¿Me hago entender? Lo siento, me da pena, pero es la verdad. Esa es la iglesia que está describiendo el Señor. Esta palabra que se está narrando no es la palabra de Juan. La palabra es la revelación de Jesucristo, la palabra que salió de la boca de Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo dice el Señor. Por tanto yo te aconsejo, ¿entiende la misericordia de Dios? Todavía todas estas iglesias, todavía todos esos conciertos que hacen diciendo, todavía todo lo que están haciendo, todavía todo el dinero que han recogido a costillas de la fe de las personas, el Señor lo va a perdonar. Y les dice, mire lo que les dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
vestiduras blancas para vestirse, y que no se descubra la vestidura, la vergüenza de tu desnudez. Y dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Es que están ciegos. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que ellos, como el hijo pródigo, pidieron su herencia aquí en la tierra. ¿Y sabe qué dice el padre? Toma la herencia, esa herencia de acá. Pero nosotros esperamos tierras nuevas y cielos nuevos y una herencia eterna. Esa es la herencia que nosotros estamos esperando. Abraham esperaba ver esa ciudad celestial. ¿Sí es correcto? Pero el pueblo, ¿qué hacía? Tomó posesión de las tierras físicas. Y dijimos hace 8 días, y las perdieron también. Esta es la disputa que tienen hoy. Dice, versículo 19, ojo con esto. Yo reprendo y castigo ¿a quién? A todos los que amo. Mire, en este momento el Señor los está, y si ustedes me están viendo por internet y alguien está viendo esta predicación, está exhortando a la iglesia a que volvamos a las sendas antiguas, vayamos y prediquemos, demos a conocer el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Si usted no se arrodilla ahorita en vida, le aseguro que en muerte sí lo va a hacer, con toda seguridad. Sí lo va a hacer, seguro que sí. Téngalo por seguro. Es mejor hacerlo ahora, mientras estemos en este cuerpo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. 20, por favor, este versículo téngalo en mente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, abre la puerta. ¿Qué dice el Señor? Entraré en él. Entraré a él. Dice otra versión, estaré en él. Otra versión, habitaré en él. ¿Está entendiendo lo que el Señor quiere hacer a través de su Espíritu Santo? Entrar en su vida. Vivir en usted. Que su Espíritu tenga la vida. Para que cuando Él venga por su iglesia, lo encuentre sellado. Y usted sea arrebatado juntamente con los que ya murieron. Entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Entiende que Él ya nos ha hablado y nos ha dicho que nos va a hacer reyes y sacerdotes? ¿Entiende que en su palabra Él dice que nosotros inclusive juzgaremos a los mismos ángeles? Que los ángeles son servidores nuestros. ¿Pero nuestros de quién? De los que hemos creído, de los herederos del reino de los cielos. Es lo que dice la Escritura. Es lo que el Señor nos enseña. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Después de que el Señor muere, Él sube y está sentado ¿dónde? A la diestra del trono en las alturas. Es decir, inicia el periodo de su iglesia, muere, resucita, ahora está sentado en el trono, pero Él va a volver. Yo le pregunto, amado hermano, habiendo hablado todo esto y todas las predicaciones que hemos venido tratando, ¿dónde se encuentra usted? ¿Dónde se encuentra? Usted revísese de verdad allá dentro de su corazón y consulte con el Espíritu Santo que está en usted. O arrodíllese y clámele a Dios y dígale, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Quiero entrar por esa puerta. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ayúdame. Me arrepiento de mis pecados. Y entre gozoso a ese camino estrecho. Ese camino estrecho es el camino de la salvación. Esa es la puerta que abrió el Señor.
Tuvimos una clase tan bonita hablando de eso, cuando el pueblo de Israel está alistándose para salir de la esclavitud a la libertad. Y dice que todo el que esté en su casa y que haya tomado la sangre del cordero y haya untado los postes y los dinteles y esté ahí dentro, el ángel de la muerte pasará de largo y no lo tocará. ¿Entiende? Entiende que si usted ha sido cubierto con la sangre de Cristo, usted no será carne para las aves que mueren en ese desierto. ¿Entiende? ¿En cuál cena quiere estar usted? ¿Centrado en la mesa con el Padre y con el Hijo? ¿O quiere estar siendo alimento de aves, de rapiña? Porque los que no son amigos de Dios se establecen ellos mismos como enemigos de Dios. Y mira, el Señor está diciendo, lo voy a destruir, lo voy a destruir, me voy a parar encima. El ladrón en la cruz le dice al Señor, ¿quién se acuerda de la historia del ladrón en la cruz? Le dice el ladrón al Señor, acuérdate, Señor, cuando vengas en tu reino. Este ladrón estaba consciente de lo que leímos hoy de la introducción. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él lo estaba viendo coronado con una corona de espinas, con unos ojos tristes, cansados del camino, y con una ropa untada en su propia sangre. ¿Y saben cómo va a volver? Este mismo que ese ladrón estaba viendo, va a venir con diademas en su cabeza, va a venir con sus ojos rojos de la ira, y va a venir con sus vestiduras manchadas de sangre, pero no de sangre de él, sino la sangre de sus enemigos, la sangre que él pisó en el lagar de su ira. Eso es lo que está diciendo el texto que leímos. Yo le pregunto a usted, amado hermano, nosotros de verdad, toda la iglesia ha predicado siempre, Cristo murió y resucitó. Cristo murió y resucitó, pero no estamos predicando que Él viene pronto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Estamos haciendo la labor? ¿Estamos pidiendo para servir? ¿Estamos preparándonos para este día en que el Señor venga? Le pregunto a la iglesia y a cada uno de ustedes en su corazón, si el Señor viniera hoy, ¿usted se va arrebatado? ¿O usted es de los que se quedan para pasar todos estos 7 años de gran tribulación? Porque le digo que anhelarán escuchar la palabra y no haber quien les predique. Porque el predicador que predica la verdad, el fiel siervo del Señor, se va con la iglesia. Dice que sentirán comezón de escuchar la palabra y no haber quien les predique. ¿Entiendes eso, mi hermano? Y la salvación ahora no se la van a ganar por gracia, se la van a ganar luchando. Ahí sí, ahí sí, ahí sí van a correr, ahí sí van a correr. Si es que de verdad le quieren ver. Entonces cuando el Señor venga, ¿qué va a encontrar? La bestia, el falso profeta, los reyes de la tierra, operados por el espíritu, dice la Biblia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es este? Satanás. Y en Apocalipsis 13 no lo voy a leer porque sé que me estoy alargando. Finalmente ellos dicen, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y los reyes de la tierra se arrodillarán delante de ella. Pero justamente, cuando estos hombres
Cuando estos cientos de miles, millones quizá de hombres, de ejércitos, equipados con la mejor tecnología, porque tienen tecnología. Cuando ellos están desplazando todos sus ejércitos y todo su armamento, dice que descenderá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice ahí, vamos a Apocalipsis capítulo 19, al texto que leímos. Que tiene varios nombres, ¿no? Fiel y verdadero, el Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 11. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. Y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran rojos. Bueno, aquí no dicen rojos, pero los otros textos sí. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Yo les dije que en su propia sangre no, ¿cierto? Isaías 63 es necesario. A veces quiero pasar, pero es que es tan importante. Isaías 63:1. Dije, ¿cierto? Sí, 6:3:1. Mire tan tremendo. ¿Ya lo tiene? ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha a la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en la justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado un lagar? ¿Ustedes saben qué es un lagar? Un lagar es como una alberca donde echan las uvas y se suben descalzos y empiezan a apachurrar las uvas. Y los faldones les quedan ahí volando y terminan esos vestidos, esas ropas untadas ¿de qué? Del vino, pero él lo dice así, del vino del furor de sus ojos. Versículo 3. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. ¿Los pisé con qué? Con mi ira, y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Tremendo. No es lo que nosotros pensamos. Ya no va a venir dando perdón. Ya no va a venir dando salvación. Ahora viene con la ira en sus ojos. Yo le pregunto a usted, ¿no es mejor ahora? ¿No es mejor que usted lo reciba ahorita? El mundo nos enseña muchas cosas. Cuando uno dice a veces, soy cristiano, ay, pero enchapado a la antigua. Ay, ¿usted cree en eso? Sí, gracias a Dios. Alguien me predicó. Gracias a Dios. Mi esposa que está por aquí sentada, por ahí salió, me predicó el Evangelio. Gracias a Dios, toda la familia de mi esposa conoce del Señor. Y desafortunadamente mi familia, mis hermanos, ninguno cree en Él. Creen en la religión, pero no creen en el Señor. Nosotros predicamos aquí de Lázaro y el rico hace unos días. Y mostraba cómo el rico, estando en tormento, sentía todas las cosas. Veía, pensaba, con su piel sentía. Y le dice, Padre Abraham,
Envía a alguien, avisarle a mis hermanos para que no venga a este lugar de tormento. Pues he aquí hoy un siervo de Dios advirtiéndoles a ustedes por su palabra que necesitamos recibir al Señor. Necesitamos ser como Lázaro. Necesitamos ser arrodillados delante del Señor mientras estemos en vida. Entonces estarán reunidas todas las naciones en el Medio Oriente, los grandes ejércitos, la bestia, el falso profeta, y dice que el Señor vendrá con la espada que sale de su boca y los destruirá. El Señor desciende y los destruye, todos. Versículo 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de su ira, de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, grandes y pequeños. Todos los ejércitos serán destruidos con la palabra de su poder. ¿Recuerdan cuando fueron a capturarlo? ¿Quién es Jesús? Y venían todos, una turba, a llevarse a Jesús preso. Y él dijo: yo soy. Inmediatamente todos cayeron hacia atrás, porque su palabra tiene poder. Porque el Señor dice: sea sano y usted sanará. Porque el Señor le dijo, se me olvida la palabra, a estos que tienen en la piel, a los leprosos, a los 10 leprosos, necesito tomarme algo para... Y mi esposa no estaba aquí para ayudarme, ¿ah? Pero están ustedes. Le dice a los 10 leprosos: sean salvos, sean sanos. ¿Y qué pasó? Los 10 sanaron. ¿Y sabe qué es lo triste? Eso es lo que el Señor compara. Y eso es lo que nosotros debemos ver en la Biblia. Solo uno regresó para dar gracias. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? No lo voy a decir como lo dijo el Señor, lo voy a decir para explicarlo. 10 fueron sanados y uno solo salvado. El que volvió a los pies del Señor y dio gracias y se arrodilló. Está entendiendo que ese es usted, eso es lo que tenemos que hacer. No le crea cuento al mundo, no le crea las noticias, no le crea todo lo que nos están bombardeando, que las cosas de Dios son malas. Al contrario, tome su Biblia, léala, conózcala, predíquela, enséñela. Entiende que el enemigo está como león rugiente para devorarlo, para destruirlo a usted. Y se ha metido en la iglesia, hermanos. Les voy a hacer una advertencia. Acabemos con el rumor, el chisme, la murmuración. No, es que el pastor repitió vestido. Venga, Diana, dígaselo de una vez, por ejemplo. No, es que mi hermano rinde el culto con la gorra puesta. Pues hermano, pues dígale. No se la quite, Douglas. Eso no tiene nada. No, sino es un ejemplo. ¿Sí me hago entender? Pero ¿por qué tengo que ir al otro a decirle, mire que se puso el mismo vestido? Pues vaya y dígaselo. Y hemos acordado entre muchos. Cuando alguien venga aquí y le diga a usted, ¿sabe qué? Le dice Jesús a Pedro: aléjate de mí, Satanás. No le voy a decir así al hermano.
Pero entonces sí dígale, vaya y dígale. Dígale a Aurora, lo que usted tenga en su corazón, esa carga, quítesela. No me la traiga a mí. Cortemos con eso. Eso lo único que hace es que dividir la iglesia. Deje la cizaña, que crezca juntamente con la buena hierba. No sea que quitando la cizaña, de repente arranques la buena hierba. Versículo, ya me olvidó dónde iba. El 18. Listo, 18. ¿17? 18. Ok. Voy a leer desde el 17. ¿No? 18. Ok. Entonces dice, voy a leer nuevamente el 17 porque me faltó una idea. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena del Señor. Y había dicho, ¿en qué cena quiere estar usted? ¿Quiere sentarse a la cena con el Señor Jesucristo? Porque el Señor, esa es la promesa que nos hace. Y no tomaré esta cena nunca más aquí sobre la tierra hasta cuando la vuelva a tomar con vosotros. ¿Dónde? En el reino de los cielos, a las cuales todos nosotros estamos invitados. ¿Y él qué? Y él nos servirá, dice César. Imagínense, ahora esta otra cena, ustedes, César lo ha tirado marcador. Nosotros, perdón, en esta otra cena, el ser humano es la cena de las aves. ¿Entiende eso? Dice que es un área de más o menos 300 kilómetros donde van a haber cuerpos y cuerpos de ejércitos de hombres, de mujeres, que se creyeron valientes, que se creyeron sabios, que se creyeron que porque tenían la tecnología y tenían todas las cosas de este mundo y eran ricos, podían destruir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Entienden? Perdónenme, pero son muy tontos, porque dice la Escritura en el Salmo 2, el que está en el cielo se reirá, se burlará de ellos. Imagínense. Y van a estar gritando, ¿quién contra la bestia? ¿Quién contra la bestia? Y con su palabra, imagínense, dice ahí que los ejércitos de siervos le están siguiendo a él en caballos blancos y ese ejército no pelea, porque él los destruirá con la espada de su boca. El rey vuelve, iglesia, el rey vuelve y vuelve pronto. Ya todo se ha cumplido. Ya todo se ha cumplido. Y dice que pondrá sus pies sobre todos sus enemigos. Le pregunto, ¿es usted amigo o enemigo de Dios? Y dice la Escritura, y pondrá sus pies sobre sus enemigos, los cuales serán el estrado de sus pies. Miremos el Salmo 110, no lo iba a leer, pero leámoslo. Es que es necesario que nosotros como iglesia estemos listos para esa venida. Tremendo salmo. Yo estaba indeciso de si leer el Salmo 2 o el Salmo 110, pero lo voy a leer, dice. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entiende que Él está sentado a la diestra del Padre y cuando todas las naciones estén juntas y Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de sus enemigos. Versículo 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres.
quebrantará las cabezas de muchas tierras. ¿Entiende que es el mismo texto que leímos en el principio? Fíjese que el Señor lo dice en el Antiguo, lo dice en los Salmos y lo dice en el Nuevo Testamento. Para que nosotros lo tengamos en cuenta, para que no tengamos confusión. No es que es de la ley, pues en la ley también está escrito. No es que es de los profetas, aquí está escrito por los profetas. No es que es el Nuevo Testamento, también está escrito. No hay forma de nosotros decir esto no es, esto no es. Y es para todas las naciones, es para todas las naciones. La pregunta es, ¿quiénes son los enemigos de Dios? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Bueno, ya sabemos, los judíos que no creyeron, los judíos, los gentiles, gracias por botarme la palabra. Yo creo que mi cerebro está en cámara lenta, ¿sí? Pero también dice que todo aquel que no acuda al Señor Jesucristo, todo aquel que le rechace, todo aquel que le tenga por poco, todo aquel que lo desprecie, todo aquel que diga, ay, ¿usted de verdad cree en eso? Mire, se constituye, dice la Escritura, en enemigo de Dios. Se opone al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y saben quién es más? Los que dicen ser cristianos y lo único que hicieron fue cambiar de religión. ¿Entiende que cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos? ¿De verdad yo he creído? ¿De verdad yo he nacido de nuevo? ¿De verdad yo estoy caminando por el camino estrecho? ¿De verdad cuando yo me levanto lo primero que pienso es en dar gracias por tener un día más de vida para poder proclamar el nombre del Señor? ¿De verdad yo pienso en las cosas del Señor? ¿O sencillamente vengo el domingo a culto porque a cumplir? Yo he escuchado eso, ya cumplí, saliendo del culto. No ha entendido, no ha entendido, no ha entendido. O aquel que sale de la iglesia y a los 8 días viene y en toda la semana ni siquiera un instante de oración para el Señor. Y digo no para el Señor, sino para sí mismo. El Señor no necesita de nuestras oraciones. Nuestras oraciones son nuestras para Él, para agradecer, para pedir, para decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, para hacer. Pero vosotros oráis mal, porque oráis para vuestros deleites y para vuestras cosas. ¿Entiende que hasta nuestra oración debe ser educada? Nuestra oración debe ser dirigida para el propósito divino, para cumplir la voluntad de Dios, que es que ninguno se pierda. La bestia y el falso profeta van a ser apresados. Volvamos a Apocalipsis 19, versículos 19 al 21. Que el Espíritu Santo hoy transforme nuestras vidas. Que el Espíritu Santo hoy cambie nuestra manera de pensar. Que el Espíritu Santo nos revele hoy la forma en que debemos actuar en adelante. Versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos en una para guerrear ¿contra quién? Contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Allá estarán los dos por 1000 años, dice. Y después, bueno, leamos el 21. ¿Qué pasa con los ejércitos? Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca
del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Pero ahí no se queda la historia, digo mal, y ya lo he dicho varias veces, no es una historia, porque esto no ha pasado, esto va a pasar. Capítulo 20. Un ángel fue suficiente para encarcelar a Satanás. Un ángel. Un ángel. Un ángel. Y vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Nosotros tenemos una pregunta. ¿Y qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia? Pues aquí nos ha hablado de la iglesia. Lea en su casa, le dejo tarea. Apocalipsis 19, del 1 al 10. Está hablando de la iglesia. Pero no usa la palabra iglesia. Amados, dice la esposa. La esposa. Ustedes y yo somos la esposa del Señor. Y Él es el novio, el esposo. Y viene por ella. Él ya dio su vida por su iglesia. Dice el versículo Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes creen que son? Nosotros, los que hemos sido tomados y arrebatados. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Entienden que hay otro juicio después de los 1000 años? Cuando el Señor dice ahí que soltará nuevamente a Satanás por un poco de tiempo. Nosotros pedimos al Señor y clamamos al Señor que su voluntad sea cumplida. Hoy ustedes quizá nunca habían escuchado este tipo de predicación, o quizá algunos sí. Y les recuerdo las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me creéis. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Por eso les digo a ustedes, hermanos, lo que está escrito en la palabra. Cuando la bestia dice que va a morir y el Satanás lo va a resucitar. Vendrá por advenimiento de Satanás. Y cuando las personas, las naciones, aún como están, mire cómo están, vean esto, todos los pueblos de la tierra se van a arrodillar delante de la bestia y del falso profeta. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá destruirlo? Y pensarán que es lo máximo. Todas las naciones. Entonces ahí es que vendrá el Señor con la espada de su boca y los destruirá a todos. Ya sabemos cuál es el fin. Ya sabemos el fin de la bestia. Ya sabemos el fin del falso profeta. Ya sabemos que son instrumentos de Satanás. Ya sabemos que han venido para engañar. Ya sabemos qué es lo que sucede. Ya sabemos que van a ser atormentados. En ese lugar van a ser atormentados, lugar del lago de fuego. Y van a ser atormentados, dice la Escritura, por siempre, jamás. De verdad que hay un lugar de fuego, no es carreta. El Señor habla. El
Señor Jesucristo lo habla, cuando habla de la parábola de la semilla del sembrador. Cuando habla de los frutos también dice. Cuando habla de que toda rama que no esté ceñida a la vid va a ser cortada y echada ¿a dónde? Al fuego y arde. Nosotros leemos todos esos textos, pero no estamos entendiendo de qué nos está hablando el Señor. Que entendamos, amados, que tenemos un Dios bueno y justo, y que lleva ya 6,000 años, porque esa es la historia de la humanidad, 6,000 años, anhelando que a una nos congreguemos delante de Él, todas las naciones. Eso es lo que quiere el Señor, que nos congreguemos delante de Él, que le sirvamos, que le rindamos culto. Cuando David, lo voy a leer, 1 Samuel 17, cuando David escuchó que sus hermanos se fueron para la guerra, ¿cierto? De eso hablamos mucho, de eso se predica en todas partes. Pues hoy traigámoslo a colación. 1 Samuel 17. El versículo 17. 1 Samuel 17. Dice el versículo, perdón, me perdí. Versículo 26. 1 Samuel 17, 26. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Entiende que era un grande gigante y todos le temían? ¿Entiende que hasta los más duros, los más acorazados, no se le arrimaban? Le tenían miedo. Versículo 44 dice: y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves. Ay, particular, ¿no? A las aves ¿de quién? Del cielo, y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová entregará hoy en mi mano, te entregará, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Entiende que se repite la historia? Querido hermano, yo se lo ruego. ¿Por qué yo se lo ruego siendo un sencillo siervo? Porque así mismo es el apóstol. El apóstol en Romanos capítulo 12. Y yo quiero que lo leamos todos unánimes juntos. Romanos capítulo 12. Les ruego por las misericordias de Dios, dice, que presentéis. Romanos capítulo 12. Póngase de pie, iglesia, y lo vamos a leer todos juntos. ¿Dónde estás? ¿De verdad entraste por el camino? No te estoy acusando, no te estoy señalando. Esta palabra tiene que traspasarnos hoy. ¿Ya lo tienen? 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre Celestial, nosotros hoy nos arrodillamos delante de ti, Señor. Dios poderoso, ven, Señor Jesús, ven por tu iglesia, Señor. Henos aquí, Señor. Anhelamos que vengas, anhelamos servirte, anhelamos entregar nuestras vidas, Señor.